Previo a ello, me gustaría que ustedes tengan a disposición, por favor, no sé si de manera virtual o de manera física, un código penal para poder llevar la clase de una manera un poco más ágil. Y también les pediría que en la medida de lo posible hagamos una clase muy interactiva para que de una u otra manera los conceptos queden. Si hay alguna pregunta igual y no está claro en su momento, pueden interrumpir o pueden escribir en el chat, o si no, esperamos al último, que va a haber también una ronda de preguntas, y en consecuencia, pues vamos a estar respondiendo las inquietudes que ustedes tengan, ¿ok? Bien. Según el desarrollo del programa que ustedes han tenido, ya han desarrollado lo que es el tipo, la teoría del tipo, lo que es la antijuridicidad, lo que es la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ahora vamos a ver de manera un poco más práctica cómo se desarrollan, en todo caso, cómo se cumplen estos aspectos del delito, pero en sus dos vertientes, lo que es la tipicidad, la antijuridicidad, en sentido estricto, y cómo se da la atribución del resultado a una persona, y en qué clases de delitos, cuando hay tentativa, cuando hay consumación. En función a ello, he desarrollado un programa en función al siguiente sumario. Vamos a hacer algo un poco de la teoría del tipo, clases de delitos. Vamos a hacer un poco de lo que es las fases del delito, la tentativa, el desistimiento, el arrepentimiento involuntario y la consumación. Y vamos a empezar a partir de la teoría del tipo, porque va a ser importante para nosotros conocer cuándo hay tentativa, cuándo hay consumación en un delito de peligro, en un delito de lesión, en un delito de mera actividad, en un delito de ejecución permanente, en un delito continuado. En función a eso, nosotros vamos a analizar las fases del delito, cuándo la fase interna podría ser relevante, cuándo la fase externa, a partir de cuándo la fase externa es relevante para el derecho penal y cuándo no lo es. Empezamos. Como les había mencionado, el tipo objetivo tiene su concepto, y yo he cogido un concepto que es bastante bueno y en todo caso es bastante sistemático para nosotros y nos va a ayudar un montón, que es del profesor Roland Heffendel de la Universidad de Freiburg, discípulo de Schunemann y a su vez quien fuera también de Roxin. ¿Qué dice el profesor Roland Heffendel? Dice, es la descripción del comportamiento ilegal individual al cual se le relaciona con una amenaza específica. Pero no se queda ahí. El profesor, ¿qué es lo que más dice? Dice, tiene que haber una interpretación sistemática de ese delito, dónde está ubicado el delito en el Código Penal. Tiene que estar en función también con una función de garantía. Para nosotros, esta función de garantía es el artículo 2, numeral 24, literal D, de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice ese artículo? Vamos a buscar el artículo y lo vamos a leer y por qué es importante para nosotros. Dice, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. En pocas palabras, el tipo penal tiene que estar previamente tipificado en el Código Penal y establecido de esa manera como un delito. Si es que eso no existe, en consecuencia, se estaría quebrantando una norma fundamental, que es justamente esta garantía del artículo número 2, literal 24, numeral 24, literal D de la Constitución Política, que es el principio de legalidad, en sus vertientes ya sea de ley previa, ley escrita, ley cierta, etc. También el profesor Roland Heffendel habla de la función dogmática que tiene el tipo objetivo y dice que determina el nivel requerido del dolo. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes podría decirme por qué esta función dogmática es importante? Y dice, determina el nivel requerido del dolo.
o del conocimiento en todo caso, si es que quisiéramos traducir de manera literal. ¿Alguno de ustedes tiene idea? Está relacionado con la parte general del Código Penal. Un delito, los delitos en todo caso de la parte especial son delitos dolosos y serán delitos culposos solo si la ley así los prevé. Si la ley no prevé que ese delito es culposo, en consecuencia no existe ese tipo penal. Es por eso que el profesor Heffendel dice, también adquiere una función dogmática el tipo porque determina el nivel requerido del conocimiento del dolo. O sea, si es un dolo o es una culpa, en consecuencia que hay un error de tipeo. Por otro lado, poniendo como ejemplo para más o menos desarrollar lo que el profesor explica, dice, en el artículo 106, ustedes revisen el artículo 106 del Código Penal, que regula el delito de homicidio simple, dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Aquí es importante en el tipo objetivo el qué. ¿Por qué el qué? Porque te está describiendo quién va a ser tu sujeto activo del delito. Y en este caso puede ser cualquier persona. No está requiriendo en este momento de una circunstancia o una cualificación especial de la persona para que cometa este delito, para que pueda cometer el delito de homicidio simple. O sea, es un delito común. Matar viene a ser el verbo típico, el verbo rector, la acción, el que mata a otro, tiene que ser otra persona. Si una persona se suicida, no podría responder por el delito de homicidio, ni tampoco por el delito de tentativa de homicidio. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Sería bueno que participemos. Si nos equivocamos, no hay ningún problema, estamos para aprender. Todos podemos ser pasibles de equivocarnos, pero la idea es que podríamos tener una clase un poco más como les dije, interactiva. Pueden escribir en el chat, no necesariamente tienen que tomar el uso de la palabra. Bueno, ¿por qué no sería en todo caso el suicidio no sería calificado como un delito? ¿Y por qué no sería calificado como tentativa si una persona comete este acto en su contra? Exacto, porque en el chat nos escriben por qué hace referencia a matar a una tercera persona. En consecuencia, si la persona decide suicidarse y logra suicidarse, su conducta no es relevante para el derecho penal y no se le va a castigar como el delito de homicidio. Entonces, por favor, no olvidemos la importancia del tipo objetivo tal cual les estoy presentando y tal cual ustedes han aprendido a lo largo de este diplomado, porque va a ser importante para las siguientes diapositivas, en todo caso para las siguientes explicaciones. ¿Por qué es importante la teoría del tipo? ¿Qué nos permite la teoría del tipo? A ver, esto se ha dado a lo largo de una evolución a través de muchos estudios y finalmente en el derecho penal alemán se utilizó la palabra Tatbestand, que un profesor, bueno, los profesores españoles precisan que por la multiplicidad de significados que tiene esta palabra, como puede ser el supuesto de hecho penal, el tipo objetivo, o sea, tiene una diversidad de significados. No se le podría englobar, o en todo caso no se le podría meter a una sola calificación jurídica como decir teoría del tipo, porque el tipo penal podría no describir exactamente lo que los alemanes en su momento, y en este caso Belling, querían decir o hablar respecto de la teoría del tipo penal. Como en su momento también lo advirtió Belling, porque Belling cuando escribe su libro, la teoría del delito en todo caso, porque inicialmente habla de la teoría del Verbrechen, que es en todo caso del ilícito penal o no ilícito, la teoría del tipo penal. Él es la persona que dice, ok,
pero en el tipo penal objetivo importa no solamente que exista un supuesto de norma, que exista un supuesto de hecho, que te diga el que mata y que te diga a otro y el que te mencione una amenaza con una pena. No va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el tipo penal es mucho más que eso. El tipo penal no solo es el tipo objetivo, tal cual está descrito de manera formal en el Código Penal, sino también tiene una parte abstracta. ¿Y cómo nosotros podemos incluir estos dos ámbitos en justamente la teoría del tipo penal? ¿Qué nos importa para el tipo objetivo y qué nos va a importar para el tipo abstracto? O sea, esta construcción abstracta. Entonces, lo que se dice es lo siguiente, dice, en el tipo objetivo se incluyen todos los extremos formales del tipo penal, lo que está establecido en la norma penal en el Código Penal. Y dice, y en este caso, por si acaso, que es lo que dice Belling, y ahí está la importancia de la teoría de Belling, dice, y en este caso no se puede renunciar a los aspectos subjetivos del tipo penal. O sea, en el tipo penal formal, como está descrito en el Código Penal, tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo, y todos esos son elementos objetivos del tipo penal. Están descritos formalmente. Pero ¿qué pasa cuando ya este tipo penal es puesto a valoración? O tiene que haber un tipo de valoración. Entonces ya estamos pasando a un análisis abstracto, que sin embargo es libre de, dice que este análisis abstracto tiene que ser libre de valoraciones, no incluye aspectos valorativos este análisis abstracto, pero sí tiene que incluir los elementos descriptivos y los elementos normativos del tipo penal. Y ahora me pueden preguntar, pero doctora, los elementos descriptivos no están ya en el tipo objetivo y los elementos normativos no le corresponde al juez realmente valorar. ¿No es una cuestión valorativa del juez? No. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? En efecto, vamos a decir que son los elementos que están claramente establecidos en la norma penal. ¿Y cuáles son los elementos normativos? Si estamos hablando de los que están establecidos en la norma penal, ¿cuáles van a ser estos elementos normativos? Aquellos que no están incluidos en la norma penal. ¿Y cuáles son estos que no están incluidos en la norma penal? Por ejemplo, en el delito de robo. A ver, voy a buscar el delito de robo, disculpen, o hurto. Delitos contra el patrimonio. O en el delito de estafa, que también es importante. A ver. No creo que en el delito de estafa no está tan clara la cosa. En el delito de apropiación ilícita, 190 del Código Penal. ¿Qué dice el delito de apropiación ilícita? El que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble. Quedémonos hasta ahí. ¿Cuál sería aquí el elemento normativo del tipo? ¿Alguien tiene alguna idea? En el artículo 190 del Código Penal, cuando el tipo penal establece el que en su provecho o de un tercero se aprovecha indebidamente de un bien mueble. ¿Alguien tiene idea sobre esto? Si tienen idea, lo pueden escribir en el chat. Vamos a ver, creo que hay una persona que escribió. ¿No? Ok. Para nosotros entender de manera clara qué significa bien mueble o qué significa un bien inmueble, conforme está escrito y tipificado en el artículo 190 del Código Penal, que lo mismo sería para el delito de hurto porque te hablan de bien, ¿a dónde nosotros tenemos que recurrir para definir la palabra bien? Recurrimos a una norma
extrapenal, que en este caso es el Código Civil, nos apoyamos en el Código Civil nos va a dar los alcances de qué podría significar un bien mueble, un bien inmueble, diferenciarlo, y en esa medida se va a completar el tipo penal o se va a interpretar posteriormente el tipo penal. Entonces, ¿a qué hace referencia los elementos normativos del tipo? Los elementos normativos del tipo serán aquellos elementos que, si bien es cierto, no están establecidos en la norma penal, pero que remiten a una norma igualmente que está en donde se tipifica, se explique, por ejemplo, qué es el bien mueble, como es el Código Civil. Eso es lo que nos quiere decir con el análisis abstracto. No incluye aquí aspectos todavía valorativos, si es que ustedes se dan cuenta. Son simplemente análisis normativos, elementos descriptivos del tipo penal y los elementos normativos del mismo. Exacto, son normas extrapenales que apoyan a la norma penal, pero no lo vayamos a entender como una norma penal en blanco, sino más bien que ayudan o que definen algo que ya está establecido en el tipo penal. No lo vayamos a entender, por favor, como norma penal en blanco, sino es una norma que ayuda en la definición del tipo penal, porque el tipo penal dice bien, un bien inmueble, bien mueble, disculpen. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa definición? Porque el tipo penal lo establece. ¿Dónde encontramos esa definición de qué significa bien? Lo vamos a encontrar en el Código Civil. A eso se refiere cuando hablamos de los elementos normativos y los elementos descriptivos del tipo penal. Nos va a ayudar a identificar las fases del delito, sí, nos va a aclarar un poco el panorama y por eso quería hacer este previo, que ustedes evidentemente ya lo han estudiado, ya lo saben, pero era importante recordar sobre este punto en particular. Ahora también, como les había comentado, hacer esta diferencia o en todo caso, establecer este tipo de análisis respecto del tipo penal nos permite a nosotros no solo identificar las fases punibles del delito, sino también precisar si nosotros tenemos un derecho penal de acto, un derecho penal de autor, cuál es el que nosotros tenemos y cuál es el que está prohibido. ¿Qué es lo que dice el Código Penal en el título preliminar artículo 7º? Dice el principio de responsabilidad penal. La pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona realiza una conducta, la atribución de responsabilidad de esta persona no va a ser meramente por el hecho de su conducta, sino tiene que haber un factor de atribución, que esta conducta en principio esté conectada o vinculada con un resultado, la teoría de la conditio sine qua non, o incluso, llegando un poco más allá, que esta conducta le sea imputable al responsable, le sea atribuible al responsable de esta conducta, a la persona que desplegó esta conducta. No va a ser posible el derecho penal de acto en la medida que cualquier persona que realice un acto penal, sea cual sea, puede tener relevancia. No podría ser eso posible porque estaríamos llegando al extremo de que si una persona podría vender un cuchillo, aunque ignore o probablemente conozca que dos personas están peleando a la esquina y una de ellas viene y le compra un cuchillo, cualquier conducta que este vendedor haga, sea no venderle o venderle el cuchillo, podría desencadenar una responsabilidad del otro, porque si no le hubiese vendido el cuchillo, hubiese dicho, yo no tuve posibilidades de defenderme y me lesionó, o yo tuve que morir, o la persona murió en ese momento, porque no tuvo un objeto con que, una herramienta con que defender su vida, o en todo caso vendió el cuchillo y mató con el cuchillo a la otra persona. Entonces, cualquier conducta podría resultar relevante y no es esa la idea, y por eso hay una proscripción de la responsabilidad penal objetiva en nuestro Código Penal. Entonces, nos ayuda más o menos a tener estos conceptos claros y vamos más adelante. Exacto, derecho penal de acto. ¿Cuáles son las clases de delitos y para qué nos van a servir en la? Por favor, aquí tomemos bastante atención porque sobre esto se va a desarrollar prácticamente toda la exposición.
¿Cuántas clases de delitos hay? ¿Cuántas clases de delitos han sido clasificados por la doctrina? En los delitos de resultado, que son los que están determinados por la lesión o la puesta en peligro, el peligro del bien jurídico protegido. Los delitos de actividad, por ejemplo, el falso testimonio. No importa si esa persona logró convencer a un juez de la culpabilidad o inocencia del agente, el hecho de que esa persona dé un falso testimonio ya es un delito de por sí, sin que importe el resultado, sin que importe si esa persona logró que condenaran o logró que absolvieran a una persona. No importa, simplemente importa la conducta de la gente, el modo y la forma de la ejecución del delito. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque nosotros podríamos decir, el delito de homicidio es un delito de resultado. Pero, ojo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no sería un delito también de actividad? Entonces, ¿podría ser en todo caso un delito de actividad el delito de homicidio? Sí, no, ¿por qué? Y aquí va a ir la diferencia. No se olviden de esta pregunta. ¿Podría ser el delito de homicidio un delito de actividad también? Y aquí va a ir la diferencia de qué es lo que importa en un delito de resultado y qué es lo que importa en un delito de actividad. Para seguir con la clasificación, porque a esto vamos a volver luego. Para seguir con la clasificación, nosotros tenemos los delitos de duración, los delitos de ejecución permanente, como es el delito de secuestro, y los delitos continuados, como podría ser el delito de estafa, porque no siempre lo es. Podría ser el delito de estafa. Y también están los delitos de peligro. Cuando hay un peligro concreto y cuando hay un peligro abstracto. Por ejemplo, conducción en estado de ebriedad, fabricación o posesión de materiales peligrosos, cuando uno de ellos es peligro concreto y cuando uno de ellos es peligro abstracto. En líneas generales podríamos decir que el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro abstracto. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si quien conduce en estado de ebriedad es una persona que está transitando, en todo caso está transportando a varias personas y que es el chofer, el conductor de un servicio público, de un tren, ya sea del bus, que nos transporta a nuestras casas, nuestros lugares de trabajo? ¿Seguiría siendo un delito de peligro abstracto o ya se volvería un delito de peligro concreto? Entonces, este tipo de circunstancias que son límite son las que vamos a nosotros a conocer ahora y en qué momento de las fases del delito estas encuentran su tentativa, encuentran su consumación, si es que la hay, no la hay. Entonces, vamos a analizarlo esto más adelante. En efecto, pasamos a las fases del delito. ¿Cuáles son las fases del delito? De manera simple podríamos decir que hay dos fases del delito, que hay una fase interna y hay una fase externa. Pregunta para ustedes y en el chat. ¿La fase interna es punible, sí o no? Yo les voy a dar la respuesta, pero me gustaría escucharles a ustedes. Responden no, no, no. En efecto, la fase interna no es punible, porque si nosotros regresamos al derecho penal a un estadio tan anterior como a la fase interna de la persona, como al momento en que la persona se propone mentalmente la comisión de un delito, estaríamos hablando de una función muy maquiavélica del derecho penal, porque cualquier persona podría no estar libre de pensar o tener pensamientos de matar a alguien, lastimar a alguien, golpear a alguien. Entonces, sería una intervención muy temprana del derecho penal y en consecuencia estaríamos, perdón, a ver en el chat. No, no es prohibición de regreso.
Pero bueno, estaríamos en una intervención muy temprana del derecho penal y sería contraria a todas las garantías posibles, incluyendo la garantía del principio de legalidad, porque no sabríamos cómo demostrar que una persona piensa algo y que por eso se la puede sancionar. Pero esta fase interna tiene diferentes estadios. Tiene la ideación, que es la postulación mental que se hace la persona de posiblemente en algún momento realizar la comisión de un hecho punible. La decisión es cuando esa persona ya toma la deliberación de cometer el delito. La persona ya está en ese estadio que dice, ok, yo ya me propongo que sí puedo, tengo la capacidad, las herramientas y los medios necesarios para cometer este delito. Y ahí viene la fase externa. Si yo ya ideé, tomé la decisión y deliberé sobre la comisión de un delito, llegan los actos preparatorios. Y en los actos preparatorios hay un umbral, porque hasta cuándo es un acto preparatorio y hasta cuándo es una tentativa. Los actos preparatorios ya de por sí son punibles, sí o no. Escucho sus respuestas. O bueno, las leo. ¿Se animan? Ok, no se animan con los actos preparatorios. Sobre esto es muy discutido. A ver, tenemos opiniones. Sí, sí, sí. Dice si son punibles porque ya se ha exteriorizado la intención del delito. Sí, doctora. Les hago la siguiente pregunta. Todos han respondido que sí. En ciertos delitos es punible. Por ahí va la respuesta. Entonces ya no les hago la pregunta. En efecto, en ciertas circunstancias es punible, son punibles los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hasta este punto ya hemos llegado con una convicción subjetiva de la comisión de un delito, ya tenemos en principio el tema, bueno, completado de una u otra manera la intención, el querer cometer el delito mínimamente, el conocimiento de que se va a cometer un delito. Entonces ya por ahí tenemos acreditado el aspecto objetivo, pero no del todo, porque va a importar el aspecto objetivo al momento de la comisión del delito. Pero hasta este momento nosotros estamos en actos preparatorios y estamos en un proceso. Hemos encaminado el proceso de la comisión del delito. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en actos preparatorios, si yo decido, no sé, se me ocurre que mi compañera de piso me cae muy mal porque se despierta muy temprano y yo me despierto muy tarde y ella se despierta muy temprano y yo escucho sus pasitos cuando se va y ella despierta toda la casa cuando se va. Entonces digo, yo uno de estos días la voy a empujar por las escaleras y espero que muera. ¿Qué pasa si yo ese día me levanté igual de temprano? Yo ya tenía la intención de empujar a mi compañera de casa con la intención de que se caiga por las escaleras. ¿Qué sucede? Si yo ese día me levanté temprano, solo me levanté temprano, ya estoy exteriorizando, porque es algo que yo no hago. Yo me levanto usualmente, digo, me levanto entre comillas, usualmente a las 8 o 9 de la mañana, y ella se levanta a las 5 de la mañana. Y yo ese día, para empujarla y tener la oportunidad de empujarla, porque de otra manera no iba a ser posible, yo me levanté a las 5 de la mañana. Levantarme a las 5 de la mañana ya podría considerarse, o en todo caso, ese acto ya de exteriorización, que ya no es ideación, decisión y deliberación, sino es un acto propio de preparatorio, ya podría ser de por sí punible o relevante para el derecho penal.
No, ¿cierto? No, ya no es relevante para el derecho penal. Entonces, ahí va justamente la respuesta de uno de sus compañeros. Los actos preparatorios no siempre van a ser punibles. Para que un acto preparatorio sea punible, tiene que tener toda esa capacidad o toda esa cobertura de que pueda lesionar o tenga la posibilidad futura de lesionar o crear un riesgo para el bien jurídico protegido. Si ese acto preparatorio no ha generado ese riesgo, no podría ser, o en todo caso, no debería ser calificado como una fase punible o en todo caso reprochable a nivel jurídico penal de la conducta del agente. Entonces, si se dan cuenta, aquí va la diferencia entre el acto preparatorio y la tentativa. Vamos a ver. Luego, una tentativa, según nuestro Código Penal, es cuando la persona ya empieza la ejecución propia del delito. Aquí, esta persona que se ha determinado en la comisión del hecho punible ya no y que quiere, por ejemplo, matar a alguien, ya no solo irá a la ferretería o a algún lugar al supermercado a comprar un cuchillo, porque comprar un cuchillo de por sí no sería punible. Un acto preparatorio, sí, pero no es punible comprar el cuchillo. Y ya la persona, en todo caso, en el grado de tentativa, si quiere matar a otro, ya la persona comenzó la ejecución del delito. Mínimamente esa persona ya está en el lugar adecuado para intervenir a su víctima y victimizarla. O sea, para ultimarla en su vida, para lesionarla en su vida. ¿Puede haber un desistimiento de la tentativa? Sí. ¿Puede haber una tentativa inidónea? Sí, eso lo vamos a ver. Cuando el delito se consuma, cuando se agota, eso lo vamos a ver de manera más gráfica con los tipos de delitos que hemos nosotros desarrollado. En consecuencia, hasta aquí, haciendo una recopilación de todo lo que hemos estudiado y para que los conceptos queden claramente grabados, ¿la fase interna es punible? No. La fase externa, ¿desde cuándo se consideran los actos preparatorios? Desde que la persona exterioriza su conducta. ¿Estos actos preparatorios son siempre punibles? No. ¿Cuándo son punibles? Cuando estos actos de manera objetiva reviertan o revistan de una característica o en todo caso de la facultad de poder lesionar al bien jurídico o en todo caso, no, de poder lesionar al bien jurídico necesariamente. En los delitos dolosos, ¿en qué fase del delito nos podríamos encontrar en los delitos dolosos? ¿Se cumpliría la fase interna y la fase externa del delito en los delitos dolosos? Sí, no y por qué. Bueno, yo les voy a decir el por qué, pero quiero escucharles a ustedes. En los delitos dolosos, ¿tenemos una fase interna y una fase externa? ¿Se animan a escribir? Que estamos haciendo una clase muy bonita. Sí, exacto, sí. Sí, en los delitos dolosos sí tenemos una fase interna y una fase externa. En los delitos culposos, ¿tenemos una fase interna y una fase externa? No. En efecto, en los delitos culposos no tenemos la fase interna y la fase externa. Es más, en los delitos culposos, regresando a la diapositiva anterior, en los delitos culposos solo existirá la consumación. En los delitos culposos tampoco va a existir la tentativa. Así que, por favor, tengan en cuenta esos datos característicos. Según las clases de delito, cuando hay tentativa
y cuando no hay tentativa. Vamos a ver en el chat, ¿han escrito? Ah, no, eran respuestas anteriores. En las clases de delitos, ¿cuándo hay tentativa y cuándo no hay tentativa? En el delito de homicidio, que es un delito de resultado, ¿por qué? ¿Por qué es un delito de resultado? Porque tenemos la muerte de una persona. O sea, tenemos el éxito de la conducta. ¿Cuál es el éxito de esta conducta? La muerte de una persona. En los delitos de actividad, ¿hay algún éxito en la conducta? No. Por eso son de mera actividad. Si lo quieren poner así para una explicación muchísimo más sencilla. En los delitos de actividad, ¿hay éxito en la conducta? ¿Se cumplió con un fin específico? No. Por ejemplo, en el delito de falso testimonio, como lo habíamos mencionado anteriormente, no importa si ese delito de falso testimonio va a causar una impresión positiva o negativa respecto de la culpabilidad o inocencia de la gente. No importa, el delito se consuma en el momento que la persona ofrece un falso testimonio. En ese momento se estará configurando el delito. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que no nos olvidemos de una pregunta y que va a ser importante esa pregunta a efectos de determinar la tentativa o no tentativa en los delitos de resultado y de actividad? Si nos preguntamos, ok, pero cualquier delito de resultado podría ser uno de actividad porque requiere una conducta, requiere una acción de la persona. Matar a otro requiere matar a una persona. Dar un falso testimonio implica dar ese falso testimonio. Y en consecuencia, ambos me resultan de actividad. ¿Por qué uno es de actividad y por qué el otro es de resultado? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no podría en todo caso o existirían estos límites para considerar a uno como no delito de actividad, pese a que si nos encontramos y si analizamos el delito de homicidio, existe una actividad, existe un comportamiento? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos solo al hecho de matar o a la acción de matar a una persona, ya estamos hablando de la finalización o el éxito de esa conducta. Pero podríamos decir, pero ¿y si nos quedamos solo en tema en matar? Si nos quedamos solo en matar, podría ser, es discutible, es discutible. He escuchado a un profesor, justamente aquí en la universidad, de que eso podría ser, que un delito de resultado podría ser uno de actividad, pero ahí va el problema. El problema va en la tentativa. ¿En los delitos de resultado admiten tentativa? Sí. Los delitos de actividad no. Entonces, ahí justamente vamos a tener el problema de por qué un delito de resultado va necesariamente a exigir el éxito de esa conducta, que significa tener a una persona muerta, y la actividad, que es tener un testimonio falso sin la necesidad de que ese testimonio resulte en un éxito o en un resultado de esa conducta. Éxito o resultado de la conducta. En el delito de resultado, la naturaleza del acto es irrelevante. Es irrelevante. Lo decisivo es el resultado. En el delito de actividad, lo decisivo aquí es el comportamiento. ¿Se dan cuenta? Y el inicio del resultado es irrelevante. Y es por eso que hay justamente esta opinión que se dice que el delito de homicidio también podría ser de actividad. No importa el momento en que se consigue el resultado muerte de la persona, el hecho mismo de agredir a una persona con el tipo o con el ánimo de matarla y con una agresión objetiva que le puede causar la muerte, ya se está realizando un delito de actividad. Es por eso, justamente por este concepto en que es decisivo para el delito de actividad el comportamiento. Y cuando se realice el resultado es irrelevante, es que se da esta confusión, pero a efectos prácticos y para nosotros, como está
absolutamente comprendido en la dogmática peruana, no existe tentativa en los delitos de actividad. Exacto, exacto. Como lo ha escrito nuestro compañero, dice, si fuera actividad no habría un fin, doctora. La finalidad en un delito es un poquito más allá, porque, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, voy a hacer un excursus para responder a su compañero en este momento, en el delito de lavado de activos hablamos de una finalidad específica. La persona que oculta bienes, efectos o ganancias con el fin de evitar su decomiso. Estamos hablando de la tendencia interna trascendente. Ahí es otra cosa muy distinta al dolo. La tendencia interna trascendente es algo mucho más allá del dolo. Ir mucho más allá es como decirlo, es un dolo cualificado, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Pero no es el tema de los delitos de resultado, para no confundir los delitos de resultado y los de actividad. Los de resultado exigen el éxito de la conducta, matar, el resultado, muerte de una persona. Y en los de actividad, solo la conducta de la persona. Vamos a los delitos de peligro. Yo les voy a dar la respuesta, pero sí me gustaría saber, ya porque hasta aquí ya les voy a dar la explicación y ustedes quiero que me den la respuesta. Los delitos de peligro. En los delitos de peligro se diferencian de los delitos de lesión, porque en los delitos de lesión ya hay una afectación al bien jurídico, ya hay una afectación a la vida, delito de muerte, ya hay una afectación a la integridad física, el delito de lesiones, ya hay una afectación al patrimonio, el delito de robo, hurto, son delitos de lesión. Pero en los delitos de peligro, ¿y por qué lo he graficado de esta manera? En los delitos de peligro estamos hablando del peligro concreto, o si queremos nosotros decirlo, el peligro que tiene más posibilidades de lesionar el bien jurídico, para que lo entendamos claramente y no nos confundamos. El delito de peligro concreto es aquel que tiene más posibilidades o el que resulta más riesgoso al momento de lesionar el bien jurídico. Y el delito de peligro abstracto, para tenerlo en términos bastante simples y bastante claros, el delito de peligro abstracto es el que, a diferencia del peligro concreto, no tiene tantas posibilidades de lesionar el bien jurídico protegido. Por ejemplo, cuando el delito de conducción en estado de ebriedad se podría convertir en un delito de peligro concreto y no un delito de peligro abstracto. Les doy el ejemplo concreto. Una persona dice, bueno, es diciembre, ya estoy sintiendo un poquito de calor, me tengo que ir a la playa, en la playa están mis amigos, voy a celebrar, se acerca el fin de semana, Navidad, vamos a recibir el bono, todos felices, muy contentos. Entonces, tenemos permiso de gastar dinero y nos vamos a una fiesta en la playa. Llevamos el auto y en ese momento conducimos ese auto de regreso a casa cuando ya estamos alcoholizados. Conducimos el auto de regreso a casa, pero ese día todas las personas habían decidido salir a la playa y resulta que en el trayecto pues no había nadie. La pista estaba despejada, no había absolutamente nadie, la persona llegó muy bien a casa. No ocasionó lesiones, no ocasionó daños, no se lesionó y llegó muy bien a casa. Este delito, en otras circunstancias, se van a una fiesta, todo en la playa como ahora, pero resulta que ese día era un día festivo en el pueblo o en el lugar y habían muchas personas transitando. No se lesionó a las personas,
no se atropelló a las personas, pero sin embargo, habían muchas personas transitando por la pista, muchos autos transitando por la pista. ¿Cuándo hay un delito de peligro abstracto? ¿Sigue siendo el delito de peligro abstracto o ya se convirtió en un delito de peligro concreto? Porque si lo vemos de manera objetiva, ya la posibilidad de lesión al bien jurídico es muy cercana, es mayor. Esta posibilidad se está dando de una manera más objetiva. ¿Qué es lo que ustedes opinan? En efecto, nuestro compañero Florian nos ha dicho que en las circunstancias sería un peligro concreto en el segundo punto. En efecto, sería así. En efecto, sería así. Sería un peligro concreto. Pero ahora, a ver, vamos a ver. En efecto, y no está prohibido en todo caso la doctrina, y hasta donde yo entendí y entiendo aquí la legislación alemana, también lo han puesto en ese sentido. Si bien es cierto, hay delitos que están tipificados con un tenor de delito de peligro abstracto, como es la conducción en estado de ebriedad, pero este delito de peligro abstracto puede sufrir un cambio, una transformación al momento de la ejecución de este delito. Y justamente por ello es que se hace este tipo de análisis, o por lo menos he tratado de graficar el análisis que nosotros hicimos en clase aquí, respecto a cuándo es un delito de peligro concreto, cuándo es un delito de peligro abstracto. Aquí, en el Código Penal alemán, es un poco más sencillo porque ellos lo establecen de manera típica en la mayoría de los casos, en los tipos penales que ellos tienen. Entonces, lo diferencian de manera más práctica, más fácil cuando estamos hablando de un delito de peligro abstracto y un delito de peligro concreto. Pero a nosotros nos toca la explicación más empírica, que es justamente la que les estoy presentando. En temas de determinación judicial de la pena, no me quisiera meter ahí, pero te voy a responder la pregunta para no dejarlo en el aire. No, porque la determinación judicial de la pena, nosotros tenemos una lista cerrada respecto de cuáles serían las agravantes y las atenuantes, y nosotros hemos cogido este modelo justamente del modelo de, no estoy muy segura si lo hemos cogido del modelo de Estados Unidos, que ellos tienen una lista completamente terminada de cuando estamos hablando de circunstancias agravantes y atenuantes, pero es algo bastante criticado aquí en Alemania, porque ellos dicen que la vida del ser humano, el ser humano en su forma completa, en su dignidad, en sus derechos, en su fin en sí mismo, no podría ser determinado, o en todo caso no podría ser sometido a una lista inacabada de qué es lo que significa la vida de un ser humano. Si no tuvo tantos procesos, si tuvo tantos procesos, porque esta lista no determina lo buen o mal ser humano que puede ser. Si esta persona obró por error en ese momento, en el sentido de error de que cometió un error en su vida y nunca más va a volver a cometer un delito, o es una persona que realmente tiene pues la moral distorsionada o tiene otro tipo de desviaciones, o esta persona es una persona que realmente ha hecho mucho por su vida, ha estudiado, ha sacado adelante a su familia, pero sin embargo en el momento determinado cometió un delito penal. Entonces, no se relaciona con el tema de los delitos de peligro, porque el tipo penal, como lo hemos desarrollado y a efectos de eso también lo hice, para que nos ayudemos, tiene su consecuencia jurídica establecida. La determinación judicial de la norma es un estadio posterior. ¿Hay críticas? Sí. Entonces, no nos confundamos, por favor. Como les estaba diciendo, nosotros nos tenemos que remitir a la forma empírica de cómo se determina un delito de peligro concreto y cómo se determina un delito de peligro abstracto. Nosotros vamos a estar en el ámbito del riesgo permitido. Ubiquémonos en el ámbito del riesgo permitido. ¿Cuál es el riesgo permitido en el caso del delito de conducción?
en estado de ebriedad, ¿hasta dónde es riesgo permitido? ¿Tú puedes manejar alcoholizado? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Puedes aumentar el riesgo de manejar alcoholizado? Sí, hasta 0.4, si no me equivoco, conforme está tipificado en el Código Penal. Pasamos al 0.5 y empezamos a generar el peligro abstracto. Si nosotros, después de eso, conducimos por un lugar donde es muy transitado, o incluso si nosotros estamos llevando a otras personas o estamos trabajando en el transporte público, ya esto va tornándose un poco más, más efectivo, en todo caso, más cercano al momento de la lesión del bien jurídico. Y cuanto más cercano esté, estamos hablando que este delito se va a ir convirtiendo en un delito de peligro concreto. Ya deja de ser un peligro abstracto, ya deja de ser un riesgo permitido para convertirse en una conducta socialmente relevante para el Código Penal. Existe la tentativa. Ahora vamos a las fases del intercrímenes en los delitos de peligro. ¿Existe la tentativa en estos delitos? Sí o no, y por qué. Ahora ya les expliqué y les dije que sería bueno que me respondan a efectos de tener una clase dinámica si nos equivocamos. No nos preocupemos, todos estamos aprendiendo y es completamente entendible. Así que nadie les va a juzgar, nadie les va a torturar, participemos todos. Existiría delito de tentativa y me encantaría que me digan por qué. No. Perfecto. ¿Alguien más se atreve? No, doctora, ok. En efecto, no podría haber tentativa. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos, si se dan cuenta, estamos en una situación ya adelantada del derecho penal. Ya hemos adelantado la intervención del derecho penal al riesgo, al peligro para el bien jurídico. Ya no hay lesión, porque hasta los delitos de lesión ya estamos hablando de un resultado concreto, pero el derecho penal ha avanzado un escalón más, 2 escalones más, para decir peligro. Si nosotros vamos a la tentativa del delito de peligro, ¿a dónde vamos a ingresar? Al riesgo permitido. Y en consecuencia, estaríamos avanzando tempranamente al derecho penal, incluso ya tipificando riesgos permitidos o en todo caso sancionando riesgos permitidos. Es por eso que no se admite de manera unánime en la doctrina, ahora sí hay detractores, que no podría haber tentativa en los delitos de peligro. Dentro de las fases del delito, nos vamos a quedar sin la tentativa. ¿Ok? La consumación. Respecto de los delitos que nosotros estamos analizando, no nos olvidemos, hemos analizado hasta ahora los delitos de resultado con las fases del delito. En los delitos de resultado se van a terminar todas las fases del delito. En los delitos de mera actividad hemos dicho no hay tentativa. Todas las fases del delito, desde el delito menos la tentativa. En los delitos de duración son importantes más bien por el tema y el momento de la consumación. Dentro de la fase del delito, los delitos de duración nos van a importar justamente para determinar la consumación del delito, ¿ya? También hemos analizado los delitos de peligro. Entonces, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué nos falta ahora respecto de las fases del delito? Analizar la consumación en relación a los delitos de comisión o ejecución permanente. ¿Cuándo es un delito de ejecución permanente? Cuando hay una acción concreta, por ejemplo, el delito de secuestro, para que nos ubiquemos. Y el delito de secuestro no es que una persona si una persona tiene privada de su libertad, secuestra a otra tercera persona y la tiene privada de su libertad aproximadamente 30 días, no es que esta persona
todos los días comete un nuevo delito de secuestro. No, esta persona cometió el delito de secuestro en un punto específico. En un punto específico. Y este delito siguió de manera permanente hasta que la persona fue liberada. Cuando la persona, cuando termina la ejecución del delito, cuando ya hay un agotamiento, cuando se termina aquí, la persona es liberada, el delito se habrá consumado. ¿Ya? ¿Por qué más es importante el delito de ejecución permanente? Para determinar en qué momento la persona puede ser autor o cómplice de este delito. La persona puede ser autor desde el momento o cómplice desde el momento de la ejecución del delito. Complicidad en este trayecto. Autoría y participación en este trayecto. ¿Ok? Tenemos un trayecto bastante grande en el delito de ejecución permanente, en donde todavía no se ha consumado porque el delito sigue surtiendo sus efectos, sigue teniendo sus efectos, que es la lesión del bien jurídico, libertad de la víctima. Y al momento que la víctima es liberada, es cuando se habrá agotado el delito y en consecuencia una participación posterior a ello no es relevante. ¿Qué sucede con los delitos continuados? La estafa no siempre es un delito continuado, pero es un ejemplo que nos va a servir para diferenciar de los delitos de ejecución permanente. No sé si ustedes han escuchado hablar de un caso que salió en medios de comunicación y que lo voy a traer a colación para ustedes. El caso creo que se llamaba Mina de Diamantes. Resulta que una empresa, no sé si se había constituido en Bélgica, no lo sé, pero tenía una constitución un poco oscura, ofrecía a las personas la venta de un diamante, por lo que ellos tenían que pagar $200. Y si ellos invertían esos $200 en algo más, en invitar a otra persona para que compre diamantes y todo lo demás, cuantos más invitaban, tenían la opción de ganar más diamantes o que esos puntos que se ganaban teniendo a más invitados, esos puntos que se ganaban los convertían en monedas virtuales, las criptomonedas, y al final lo podrían canjear en soles, en dólares, en euros, en lo que en su momento el coin que ellos utilizaban. O sea, es la moneda, la criptomoneda que ellos utilizaban. Lo transformaban. Entonces, esto llegó a Perú. En Perú creo que se estafaron un promedio de 60,000 personas, si no me equivoco. Una de las cabezas de esta persona, una de las cabezas en Perú, estaba convencido de que era un buen negocio, pero realmente convencido, y lo que él hacía era, bajo la misma lógica, venta de diamante, bajo la misma técnica, bajo el mismo afán, iba vendiendo los diamantes y captando a nuevas personas, invitando a nuevas personas, y todo esto se convirtió en una estafa. Todo esto se fue convirtiendo en una estafa. Esto es un delito continuado. Hay varias acciones, si se dan cuenta, hay varias acciones, hay una estafa contra varias personas, pero hay una unidad de propósito delictivo. ¿Se dan cuenta?
la unidad de propósito delictivo y de objeto delictivo, que en este caso también se da, es estafar. ¿Mediante qué modalidad? Piramidal, mediante la venta de este diamante. Nos damos cuenta en qué momento aquí podría haber la consumación de este delito. ¿Cuándo se va a consumar este delito? ¿En qué momento se consuma este delito? La primera estafa, la segunda estafa, la tercera estafa. ¿En qué momento se podría consumar este delito? Si es un delito continuado. Entonces, unánimemente en la doctrina se ha dicho que este delito se va a consumar al momento de la última comisión, del último delito. Antes de ello puede haber autoría y participación. Después del último delito, ya no. En cada estafa, cada persona, cada individuo puede participar de ese delito, pero no después de que se ha perpetuado la última estafa. Entonces, hasta ese momento nada más vamos a contar la participación o la intervención delictiva de otras personas. Cualquier intervención anterior o posterior es irrelevante para el derecho penal. Muy bien, señores, eso sería todo conmigo. Espero que les haya, en todo caso, favorecido a ustedes la presentación que hemos tenido el día de hoy y estoy lista para sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? A ver en el chat. Para hacer una diferencia entre ejecución permanente y continuada. Los delitos de duración. Ok, repetimos un poco los delitos de duración en general y damos mayores alcances, ¿ok? En los delitos de duración hay delitos, hay tres clases de delitos, pero yo he traído a colación solo dos. Los de comisión instantánea son los que se ejecutan en ese mismo momento y no importa si hay o no hay un resultado. Por ejemplo, matar a una persona, le disparas y en ese momento la persona muere. Ejecución instantánea. No hay un tiempo, en la ejecución instantánea no hay un tiempo de duración respecto de la acción, la puesta en peligro o la lesión al bien jurídico. Es instantáneo. Pero hay delitos de ejecución permanente. Entonces, en estos delitos de ejecución permanente es la persona comete el hecho punible en un momento, como el delito de secuestro. A una persona la secuestran en un día. ¿Me entiendes? La toman, no sé, la toman privada de su libertad, la encontraron en la calle, la tomaron privada de su libertad y la secuestran en ese día. En ese momento específico se da el acto. Pero a esa persona la tienen retenida durante 30 días. No es que la persona cada día o cada momento o cada segundo comete un delito nuevo de secuestro, sino que ese único delito de secuestro que se cometió en ese momento determinado se está ejecutando de manera permanente. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido, que es libertad en este momento, sigue siendo lesionado de manera permanente por una única conducta que fue la privación de la libertad. Hay una única conducta. Vamos a ver en el chat, disculpen. Ahora, hay una única conducta. No sé si se dan cuenta. Respecto del delito continuado, el delito continuado
hay varias conductas. El estafa que les dije, esta persona estafó a varias personas en varios momentos. Estos momentos son no distanciados de 1 año, 2 años, sino de días. Estafó a estas personas en varios momentos. Hay varias conductas, pero en el delito continuado hay una unidad de propósito delictivo, que es cometer la estafa respecto de todas estas personas. Esa es la diferencia. ¿Cuándo se consuma el delito continuado? El delito continuado se consuma cuando la persona, el delito permanente se consuma cuando la persona ya es puesta en libertad. Perdón, disculpen. El delito de secuestro haya su momento de consumación en el momento que la persona es privada de su libertad. Pero este delito tiene un agotamiento largo en donde hay intervención delictiva. Puede haber una intervención delictiva, puede haber una participación, porque este delito tiene la lesión al bien jurídico, en este caso, tiene una lesión al bien jurídico prolongado en el tiempo. Una única conducta, lesión bien jurídico prolongado en el tiempo. Admite formas de participación. En el delito continuado, admite formas de participación, pero ¿cuándo se consuma este delito? Cuando se consuma, efectos de también contar la prescripción, que también es importante, se consuma este delito al momento de que se ha cometido el último ilícito penal, la última estafa contra la última persona. En ese momento se consuma el delito, no desde el momento en que se cometió la primera estafa, sino la última estafa. Ese momento es relevante. No sé si les he podido ayudar un poco. La tentativa. Nuestro Código Penal regula la tentativa en el artículo 16. La tentativa, en las fases del delito, la tentativa en las fases del delito implica que el actor ha realizado la exteriorización de su conducta y ha iniciado la ejecución del hecho penal, más allá de los actos preparatorios. Esta persona, cuando realiza la tentativa, que si bien es cierto, le sirve si el delito queda en grado de tentativa, le sirve para minimizar la pena o en todo caso atenuar la pena, lo cierto es que también hay tipos de tentativa. Nuestro Código Penal regula estos tipos de tentativa. Hay una tentativa regular, normal, la que nosotros conocemos, que se va a dar hasta antes de que se produzca el resultado lesivo, el resultado de la acción penal. Hasta antes de que se produzca ese resultado, todo lo demás puede ser tentativa. Cuando no hay tentativa o cuando no podría haber tentativa, cuando hay una ineficacia absoluta del medio empleado. Ejemplo, yo quiero matar a una persona, pero quiero que sea una muerte no escandalosa, no sangrienta. Entonces, yo digo, voy a comprar veneno y le voy a dar en su café a esta persona. Entonces, yo, que no tengo conocimientos médicos, me voy al mercado, compro veneno, le digo, señora, necesito matar, no sé, unos ratoncitos en mi casa, y compro veneno. Y yo disuelvo ese veneno en el café de esta persona.
Pero resulta que ese veneno que me vendieron en el mercado era un veneno, ¿cómo se dice? Falsificado, era un producto alterado, era un producto, no era era un producto falso. Entonces, este veneno no iba a resultar con el efecto muerte de la persona. Yo utilicé el medio, utilicé el veneno, pero el veneno como estaba alterado, porque pueden proceder dos cosas, el veneno estaba alterado, utilicé el veneno, le di el veneno, disolví el veneno, la persona se tomó el café, pero lo único que tuvo fue una infección estomacal que estuvo 3 días en el hospital, pero no iba a morir nunca. Porque ese veneno no resultaba ni en la calidad, ni en las proporciones adecuadas para poder matar a esa persona. Tentativa inidónea, primera versión. O absoluta impropiedad del objeto. ¿Cuándo hay impropiedad del objeto? En dos momentos particulares. Dos ejemplos distintos les voy a poner para que lo entiendan con claridad. Yo quiero seguir matando a mi compañera de casa. Entonces, yo sé que mi compañera de casa el día domingo va a ir a cultivar a la chacra y bueno, pues yo sé que va a ir vestida con un polo verde, con una gorra. A ver, perdón, están escribiendo. Luego termino de responder la pregunta sobre tentativa y respondo a la última pregunta. ¿Está bien? Entonces, yo sé que esta persona va a ir con un polo verde y un gorro, porque está haciendo mucho sol. Va a ir a cosechar o a sembrar a la chacra. Entonces, yo espero que todo esto se ponga oscuro, que todo el cielo se ponga oscuro, porque sé que no hay luz, y voy a aprovechar la oscuridad para matar a esta persona. Lo que yo no sabía es que sí, en efecto, mi compañera de piso había ido a la chacra, pero no había ido a la chacra a cosechar o a sembrar, sino a poner un espantapájaro para que las aves no se acerquen a comer las semillas. Y resulta que al espantapájaro lo vistió como ella estaba vestida, polo verde y gorro. Y yo veo a una persona a lo lejos, porque todo está oscuro, veo a una persona a lo lejos y disparo. Y digo, es ella, se va a morir. Y disparo. Hay tentativa ahí, hay tentativa inidónea. ¿Por qué? Porque yo jamás, ni así hubiese disparado 20 veces, ni así hubiese lanzado un explosivo contra esa formación humana, parecía humana, que era un espantapájaro, jamás le hubiese podido causar la lesión a mi compañera de casa. Jamás. Lo mismo sucede si yo decido matar a una persona que ya está muerta, aunque yo no sepa que está muerta. ¿Se dan cuenta? Cuando hay desistimiento y cuando este desistimiento es importante para minorar la pena, cuando este desistimiento lo ha hecho la propia víctima y cuando el éxito de la conducta no ha empezado. Por ejemplo, si a la persona le quedan, porque le ha matado, porque le ha disparado en el corazón y le queda 1 minuto de vida o 2 minutos de vida, porque el corazón sigue latiendo, sigue teniendo actividad cerebral y esto va a demorar 1 minuto o 2 para que la persona muera y está agonizando. Si yo en ese mismo momento
hago un desistimiento, ese desistimiento no es relevante para el derecho penal. El desistimiento tiene que tener la capacidad de evitar el resultado, porque si hay un desistimiento frente a una conducta que está asegurada o que asegura el resultado, ya ese desistimiento, aunque la persona diga, yo ya no quiero que la persona muera, yo no quiero que la persona esté lesionada, no quiero, su desistimiento no es importante para el derecho penal. Carece de toda importancia para el derecho penal. Pero este desistimiento tiene que ser voluntario. O sea, si otra persona la conmina o si otra persona interrumpe el curso causal de la acción y en consecuencia la persona no muere, ese desistimiento ya no ha sido voluntario. O sea, si otra persona le obliga a otra persona, le conmina, ese desistimiento ya no es voluntario y en consecuencia no tiene relevancia tampoco para efectos de aminorar la pena porque sigue siendo tentativo. Voy a leer la pregunta de manera más. Dice, el sujeto que manipula constantemente a su esposa e hijas para que efectúen denuncias calumniosas en su contra, en contra de otra familia para apoderarse de sus inmuebles es... Es un poco complicada tu respuesta porque yo he visto un caso muy similar y lo que, porque no fue un tema solo de manipular para el tema de las denuncias calumniosas en general, sino fueron un tema de falsificación de documentos. Y aunque en el delito de falsificación de documentos son estadios que no necesariamente son periodos cortos, o sea, estamos hablando de periodos no mayores que rompan la voluntad de la gente y que determinen una voluntad diferente, el fiscal y el juez en su momento determinaron que sí era un delito continuado. Entonces, advirtiendo esa tendencia en Perú, te podría decir que es continuado, no permanente. El desistimiento tiene que ser de la propia persona que inicia la acción penal. O sea, no puede venir, no hay desistimiento de un tercero. O sea, el desistimiento es de la persona que inicia la acción penal. Eso es, espero que en todo caso haya respondido todas las preguntas y las inquietudes de ustedes. No sé si si ustedes tienen luego otra conferencia, no lo sé. No sé si alguno de los organizadores también están presentes. A ver, permítanme escribirles. A ver. No, porque, a ver, a tu pregunta, cuando tú haces una denuncia calumniosa, es un delito de mera actividad. ¿Me entiendes? No importa ahí si la persona va a ser sancionada, va a ser puesta en prisión o no, si va a recibir una sentencia o no, no importa. Y ahí no hay un tema de desistimiento. La persona comete el delito desde el momento que la persona entiendo. Ok, termino respondiendo a esta pregunta. Dice, se puede, en todo caso no se puede desistir, porque como lo habíamos mencionado, en los delitos de mera actividad no hay tentativa, y al no haber tentativa, no hay desistimiento. Y la denuncia calumniosa es un delito
de mera actividad. O sea, tú pones la denuncia, no importa si esa denuncia va a terminar en una sentencia penal contra la persona o no, o qué efectos vaya a tener esa denuncia desde el momento en que la denuncia está interpuesta, ya se cometió el hecho penal. O sea, ahí no hay un desistimiento. Está considerado el delito de omisión de asistencia familiar como un delito instantáneo para nuestro Código Penal. Bueno, no para nuestro Código Penal, para la jurisprudencia en general, hasta donde tengo conocimiento. Espérense un momento porque me están escribiendo de la organización. A ver. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional? O quizás ustedes quieran participar de manera activa. Les invito por favor a participar con sus cámaras y no sé si podemos hacer un breve ejercicio de integración que se suele hacer aquí. Siempre he dicho que las buenas prácticas hay que replicarlas y a efectos de generar estigmas, discriminación y más bien querer nuestra cultura. No sé si ustedes quieran compartir de dónde son o desde dónde están escuchando, eh, si trabajan jueces, como jueces, fiscales, abogados independientes, son alumnos de pre o posgrado. Me gustaría para generar, aunque sea un último 2 o 3 minutos de integración con ustedes. ¿Les gustaría hacer este ejercicio conmigo? La verdad que es muy bueno. Aquí lo hacen casi la mayoría de los profesores. Como las clases aquí ya son presenciales, bueno, no todas, en las clases presenciales un profesor siempre nos pide que volteemos a nuestro compañero del costado y le preguntemos cómo estás, de dónde vienes, porque hay muchos alumnos extranjeros aquí y todo eso es con la finalidad de evitar o en todo caso reducir el tema de discriminación, los estigmas y que de una u otra manera las personas que están detrás de una pantalla o están dando una clase frente a alumnos, frente a personas que van a escucharte, tienen de una u otra manera esa responsabilidad. Lo consideré importante, pero los que quieren participar lo pueden hacer y los que no, no. Anthony. Doctora, muy buenos días. Yo tengo una pequeña consulta. No sé si usted podría recomendarnos algún libro o algún autor para poder reforzar los conocimientos que el día de hoy nos ha transmitido, ¿no? Con respecto a los temas que hemos tocado, para de esa manera también poder tomar como referencia, ¿no? Este libro, o el autor, o una lectura de repente tal vez. Muchísimas gracias. He revisado, la verdad, varios autores para poder hacerles la clase el día de hoy, pero más que eso he revisado los apuntes que he hecho en clase justamente con mi asesor de tesis, que es el profesor Roland Heffendel aquí, y he utilizado eh, su mecanismo de entender las cosas. O sea, he tratado de poder darles lo que a mí me ofrecieron en clase también. Pero si quieren utilizar un libro que tiene ya su última edición aquí en Alemania y que es muy bueno en verdad porque es bastante didáctico, es este libro, miren. Disculpe, doctora, no se logra ver porque creo que hay un compañero que tiene su cámara encendida. Eh, no sé si por favor pueden revisar sus cámaras para que poder ver el libro de la doctora que estaba mostrando. A ver, ¿Podría mostrarlo de nuevo, por favor? sí, claro.
No, no se Este, logra ver en su cámara. se los Ahora sí escribo, se los escribo por el chat. Se los escribo por el chat, no hay ningún problema, sí, espérense. por favor, muchas gracias. Este delito ha sido publicado en Perú porque ha sido traducido justamente por, eh, por mi anterior maestro, que fue el doctor Raúl Parión Arana. Él tradujo el libro del profesor Satzker y es un muy bueno. O sea, yo tengo la última versión que ha sacado este año. Lastimosamente está en alemán, pero está en español. La versión anterior en verdad no ha variado mucho. Está en español y lo pueden adquirir en Perú. Les va a ayudar mucho, mucho este libro. ¿Nadie se animó a hacer este pequeño ejercicio de integración? Desde Cajamarca. Yo también soy de Cajamarca. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, yo Nuestra compañera Jessica está desde Cajamarca y nos saluda desde Cajamarca. Gracias a ustedes más bien por escucharme, pero tengo que esperar que alguien cierre la ponencia. Así que esperemos un ratito. Por eso les invité a hacer este ejercicio de integración, que siempre digo que es bueno, pero no. doctora, una consulta. Sí, claro. Sí, le quería preguntar, una empresa unipersonal, y acá en Perú se le, se le denomina persona natural con negocio, y que tenía un titular que falleció y que se dedicaba a lavar activos. Y a raíz de la muerte del titular de dicha empresa, sus hijos continúan lavando activos con el patrimonio de la empresa. La pregunta sería, ¿ese delito es de ejecución permanente por la empresa, o ahí ya habría dos tipos de sujetos, porque ya el titular de la primera falleció y los hijos, bueno, han continuado con los actos ilícitos, no, pero en otro estadio, ¿no? Después del fallecimiento del padre? Entiendo tu pregunta y no te la voy a poder responder por lo siguiente. El delito de lavado de activos, decreto legislativo 1106, tiene 3 tipos penales específicos respecto al delito de lavado de activos y otros tipos penales específicos también, pero respecto de sujetos cualificados para la comisión de este delito. Los 3 primeros tipos, que lo convierte cualquier persona, que lo comete cualquier persona. Tendría que tener un poco más conocimiento de tu caso para saber en qué modalidad del delito de lavado de activos están. Ocultamiento, tenencia, transferencia, posesión, guarda, custodia, administración, y en función a eso te podría dar una respuesta. Entonces, es una respuesta un poquito más compleja de lo que tú me estás pidiendo, porque el delito de lavado de activos es en principio bastante complejo. No todos los delitos, o en todo caso, no todas las modalidades del delito de lavado de activos son, son de mera actividad o son de resultado. Entonces, por ejemplo, el que guarda, creo que el artículo 2 fue modificado, ya no existe la finalidad, la tendencia interna trascendente. El que guarda, custodia un bien cuyo origen ilícito conoce o debiera conocer. La ejecución es inmediata. No importa si tú respiras sobre ese delito, sobre ese dinero, tú ya estás cometiendo el delito de lavado de activos. Guarda, custodia,
administra. Tendría que en todo caso revisar la norma. O sea, en realidad involucra un análisis un poco más pormenorizado a tu pregunta, y mi respuesta es en ese mismo sentido, también un poco parcial, pero con gusto en otra sesión sobre lavado lo podríamos conversar. Ah, ok, está bien, gracias. Estimada doctora Merly, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos. Saludos cordiales. Gracias a todos. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación. Que tengan una excelente jornada y que sigan teniendo igualmente el mismo ímpetu de seguir aprendiendo con todos ustedes. Saludos.